Vamos. En el siglo XVII, perdón, XVIII, por ejemplo, tú tienes a Miguel Enrique, que fue un corsario puertorriqueño, un armador de corso. Él nunca se montó en un barco, o sea, él no era pirata. Pero él tenía la patente de corso y él podía contratar navegantes para que fueran corsarios, que eran como que básicamente como que un sistema de defensa para Puerto Rico, pero privado. La corona española le daba esos permisos a la gente para que defendieran las costas de Puerto Rico. Y Miguel Enrique era el hijo de una mujer que fue esclava a Liberta. Y su papá era blanco, él era mulato. Y él llegó a ser el hombre más rico del Caribe 2 veces en su vida. Porque llegó a ser el hombre más rico del mundo, lo arrestaron, lo perdió todo. Cuando salió de la cárcel volvió y se volvió a ser el hombre más rico. ¿Qué hacía? ¿Cómo se hizo el más rico? Pues él era armador de corso, él contrataba corsarios. Y entonces, pero ¿Y qué hacían? porque la cosa es que, para empezar, se cree que su papá era un religioso súper, porque Miguel Enrique sabía leer y escribir y escribía súper bien. Como que aparentemente una de las mejores cosas en aquella época era poder escribir derecho sin tener línea guía. Y Eso él es podía difícil. hacer eso. Sí, Eso es difícil. sí, sí. Tú escribes una pizarra y se te sigue yendo para arriba. Sí. Pues él podía hacer eso. Ese era como que, el más guillado era el que Sí, escribía bueno, derecho. también antes no habían libretas con reglas, así que había que... No, pero que las está tenías loco como que... dibujar tú para hacerlo. Yo me estaba acordando los otros días que... ¿Tú te acuerdas que en la escuela elemental como que el standing social era el que corría más rápido? Ajá. Diablo, Exacto, ese es el de exacto. caballo. Pues así era, el que escribe derecho, Pues ese es no, el pues caballo. la cosa es que este tipo tenía una educación bien brutal, ¿entiendes? Él escribía y leía, o sea, probablemente sabía más que la mayoría de la gente rica de Puerto Rico, tú sabes, como que para el siglo XVIII, por ejemplo, pues había lo que llamaban las 5 familias, que eran, no me sé los apellidos de todas, no he podido encontrar todas las familias cuáles eran, pero eran 5 familias que eran descendientes directas de los primeros colonos en Puerto Rico. Esa gente no soportaba a Miguel Enrique, para ellos él era... Como que él era negro, él no se suponía que estuviera Sí, en su sí. clase social. Ni que fuese Pero él seguía, inteligente, ni que... pues la cosa es que si tú tenías patente de corso, tú podías, como que si tú atacabas un barco enemigo, los productos que tú cogías de ese barco eran tuyos para vender. Y así es que él se hacía rico. Capturaba estos barcos. A veces se dice hasta que le salía más barato, en vez de atacar un barco, él iba, lo compraba un barco holandés. Todos los productos que estaban en el barco holandés lo traía. Y entonces pues ahí, entonces pues él vendía eso. Él llegó a tener como 13, no, ¿quién fue Juan Riestra, un historiador, me dice que él llegó a ser dueño de toda la calle San Justo en Viejo San Juan. Él tenía por ¿Cómo lo que se menos ahí llamaba 13 este almacenes. señor? Miguel Enríquez. Caballo. Y al final murió pobre, porque él hizo muchos enemigos o sea, con otros países. Y finalmente entonces y en Puerto Rico, y cuando España firmó un tratado de paz con Inglaterra quería que Miguel Enrique, o sea, yo firmo esto, pero tú tienes que hacer algo con Miguel Enrique. Y le Él era formaron un un non pleito. guy. Todo el mundo sabía quién era él. Ajá, En no, las negociaciones... sus corsarios llegaron a capturar barcos por Boston y Filadelfia. y en las conversaciones de negociaciones políticas de paz, su nombre salía. Ajá, y entonces Yo no voy a firmar esto le si no este formaron cabrón un no. caso, él se refugió en el convento de los dominicos, que es lo que es ahora la Galería Nacional, que está cerrada al lado de la iglesia de San José. Y se dice que él murió envenenado, que lo terminaron envenenando, pero parece que si te refugiabas ahí, pues no te podían arrestar. Wow. Pero que de él, por ejemplo, pues sabemos como que, por lo menos como he leído de su vida, pues ahí yo también cojo un poco de la idea de cómo era Puerto Rico en aquella época. Aquí la gente básicamente sobrevivía de contrabando, porque los barcos españoles nunca paraban en Puerto Rico. So, tú vivías en cualquier pueblo de la isla que no fuera San Juan, porque todos los barcos cuando paraban solamente paraban en San Juan, y a veces pasaban años que no pasaba un barco, o sea, podían pasar 3 años sin que pasara un barco español, y aquí habían cosas que no habían. Lo que siempre me acuerdo es ropa. Aquí no había ropa. No había moneda. O sea, si no paraba un barco español con monedas, no había moneda. Y pues ¿Cómo la que no gente- había moneda? Dinero. Había, sí, Si tú querías moneditas de comprar oro. algo, era todo por intercambio, por trueque. Pero no Y había nunca currency. surgió como que vamos a usar una moneda, como que tratar de encontrar algo que pueda hacer una moneda aquí. Pues yo creo que... No. Yo no creo que eso sea tan... Como que... Pero la cosa es que... pues era todo por contrabando. O sea, y pues... la línea entre lo que era un contrabandista y un corsario era una cosa bien blurry, pero básicamente si tú eras cualquier barco que no fuera español anclando en alguna costa de Puerto Rico, eso era contrabando, eso era piratería. Y eso era ilegal. Pero aquí todo el mundo hacía eso, era la única manera que conseguían cosas y podían vender lo que tenían para recibir algún dinerito o algo y seguir por ahí. O sea, aquí la economía básicamente era clandestina. ¿Y qué intercambiaban? ¿Qué le daban los de aquí? ¿Le daban a ellos? Aquí había mucho ganado, había mucha madera,
habían Y cuando le dan cosechas, ganado, están en estos 5 vacas, se montan en el barco y se van. aquí Y... había un montón de ganado, aquí había un montón de ganado. O sea, Esto es bien loco, los tipos estaban ahí con vacas navegando por ahí. sí, no, esto era una sociedad como que, o sea, crecían azúcar, crecían, pero, o sea, te estoy hablando de que aquí se sobrevivía de contrabando por lo menos como 2, 3 siglos, como que de todo siglo XVII, XVIII, por lo menos parte del XVI. Ya en el XIX eso empieza, o sea, ya Paco Frecí por ahí, ya eso es como lo último que hay de pirata, que creo que él muere en el 1825. Eh, pero sí, o sea, aquí todo era clandestino, todo era escondido. Aquí la gente estaba literalmente tratando de sobrevivir.